Muy buena gente, en este video vamos a resolver este estilo de ejercicios donde nos piden calcular la tensión de cuerdas que sostienen un cuerpo en equilibrio. Estos ejercicios son una aplicación práctica de lo que habíamos visto antes, que era descomponer un vector en sus componentes horizontal y vertical. Bueno, para resolver estos ejercicios lo primero que tenemos que hacer es entender bien qué nos está pidiendo el enunciado. En este caso dice calcular la tensión de las cuerdas que sostienen el cuerpo en equilibrio. Las cuerdas, tenemos por un lado la cuerda 1 a la izquierda, la vamos a marcar en rojo. Esta sería la cuerda 1. Por otro lado tenemos la cuerda 2. Y por otro lado tenemos una tercera cuerda que sostiene un cuerpo que está colgado. Entonces el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la tensión de la cuerda 1, es decir, de esta cuerda, y la tensión de la cuerda 2. ¿Qué son las tensiones? Cuando se trata de una cuerda o de un cable, la tensión es la fuerza que le estamos haciendo a esa cuerda para estirarla. Esas son las fuerzas de tensión. En este caso, estas dos cuerdas están sosteniendo el cuerpo colgado y se les está realizando una cierta tensión a cada una. Podríamos decir que si se le realiza demasiada tensión, la cuerda se rompe. En este caso, como vemos que el cuerpo está en equilibrio, las dos cuerdas no se rompen, pero nos está pidiendo el ejercicio calcule la tensión sobre cada una de las cuerdas. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Acá a la derecha tenemos los datos. Por un lado tenemos los ángulos alfa y beta que forman estas cuerdas con respecto a la horizontal, y por otro lado tenemos el peso W, que corresponde a 250 newtons. Recordemos que newton es una unidad de fuerzas. Más adelante vamos a ver que la fuerza es masa por aceleración y que se puede expresar en dos unidades fundamentales. Puede expresarse en newtons o puede expresarse en kilogramos fuerza. En este caso el ejercicio nos lo está dando en newton y nos dice que 250 newtons es el peso que tiene este objeto W. En general, los pesos se suelen expresar con la letra W porque viene de la palabra en inglés weight, que significa peso en inglés. Es por eso que por ahí cuando vemos los ejercicios, la fuerza peso suele estar expresada con la letra W. Bien, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, lo primero que vamos a construir es el diagrama de cuerpo libre, que va a ser algo como esto. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Consiste básicamente en dibujar un sistema de coordenadas con los ejes X y Y, como estamos acostumbrados a hacer, y en ese sistema de coordenadas dibujar cuáles son los vectores que representan las fuerzas que están actuando en este equilibrio. En este equilibrio tenemos tres fuerzas. Por un lado, la tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2 y la tensión que ejerce la cuerda que está colgando el objeto. Entonces vamos a dibujar esos tres vectores en un sistema de coordenadas y a partir de este diagrama de cuerpo libre vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué decimos las ecuaciones de equilibrio? Porque como este cuerpo no está cayéndose, decimos que está en equilibrio, que está colgado ahí. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir de la palabra equilibrio? Bueno, la primera conclusión que tenemos que sacar es que toda la fuerza que ejerce esta cuerda hacia abajo, es decir, la fuerza W, es igual a la fuerza que ejerce todo el sistema hacia arriba. Por eso decimos que está en equilibrio. Si la fuerza del peso fuera mayor a la fuerza que sostiene el cuerpo, se estaría lentamente cayendo hasta que se corta la cuerda. Entonces, por eso decimos que las fuerzas están igualadas. La fuerza que hace el objeto hacia abajo y la fuerza que hacen las cuerdas hacia arriba para sostenerlo en equilibrio. Del mismo modo, tenemos equilibrio horizontal. Es decir, la fuerza que está haciendo esta cuerda T2 hacia la derecha es la misma fuerza que está haciendo la cuerda T1 hacia la izquierda. Por eso también decimos que tenemos equilibrio horizontal y no es que se está inclinando poquito a poquito el objeto. Bien, entonces a partir del equilibrio vamos a plantear las dos ecuaciones de equilibrio, horizontal y vertical. Vamos a empezar primero por la horizontal. La fuerza que el sistema ejerce hacia la izquierda, es decir, esta fuerza, debe ser igual a la fuerza que el sistema ejerce hacia la derecha. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. Y recordemos, cuando teníamos vectores, cómo hacíamos para encontrar sus proyecciones sobre el eje horizontal. Lo multiplicábamos por el coseno del ángulo. En este caso los ángulos son alfa y beta.
porque si vemos en el diagrama anterior, son ángulos alternos internos. Es decir que si nosotros trazáramos otra línea horizontal de esta forma, este ángulo sería alfa y es alterno con este otro, por lo tanto, como estas dos líneas, el eje X y la línea verde, son paralelas, podemos decir que el ángulo interno es exactamente igual al ángulo alfa de arriba, y lo mismo pasa con el ángulo beta. Este era el ángulo beta que nos había dado el diagrama anterior, entonces lo podemos trasladar a nuestro diagrama de cuerpo libre y decir que beta también está, por ser alterno interno, en esta otra posición. Bien, ya podemos borrar las líneas verdes para que no nos molesten. Entonces, gracias a lo que vimos en los videos anteriores, ya podemos calcular la componente horizontal de la tensión T1 y la componente horizontal de la tensión T2, multiplicándolas por el coseno de cada ángulo. Recuerden que el coseno era como una luz que nos iluminaba desde arriba y la sombra proyectada de ese vector en el eje horizontal va a ser la componente que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, como los ángulos, uno está mirando a la derecha y el otro está mirando a la izquierda, por ahí nos podríamos llegar a confundir de lo tengo que hacer con el coseno, lo tengo que hacer con el seno. Pero bueno, si recordamos esto de que el coseno es una luz que ilumina de arriba, simplemente al multiplicarlo por el coseno de alfa, vamos a obtener la proyección sobre el eje horizontal, que la vamos a llamar T sub 1x, y lo mismo hacemos con T sub 2. Así que vamos a plantear eso en una ecuación. Lo que dijimos entonces es que T sub 1 por el coseno de alfa debe ser igual a T sub 2 por el coseno de beta. Esta ecuación también la podríamos encontrar de la siguiente manera. Menos T sub 1 por el coseno de alfa más T sub 2 por el coseno de beta es igual a 0. Esta es una ecuación que representa lo mismo que esta otra, representa el equilibrio. Cuando ustedes vean la palabra equilibrio, en el fondo le está diciendo que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Por eso esta vendría a ser la ecuación fundamental, en la cual se ve que el resultado de la suma de estas dos fuerzas, la fuerza T sub 1 sobre el eje horizontal y la fuerza T sub 2 sobre el eje horizontal, suman 0. Pero si prestamos atención, en el fondo estas dos ecuaciones significan lo mismo. Porque fíjense que expresar de forma negativa una fuerza y de forma positiva otra fuerza es equivalente a despejar a lo mejor este lado de la igualdad y pasar este término sumando al otro lado y tendríamos la misma ecuación. Así que nosotros vamos a continuar con la primera ecuación, pero sepan que si lo ven de esta otra forma, sería la ecuación fundamental, la que demuestra matemáticamente el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque la suma de las fuerzas en la componente horizontal debe ser igual a 0. Por eso decimos que hay equilibrio. Bien, entonces nos vamos a quedar con esta ecuación que la vamos a llamar ecuación 1. Ahí está. Y vamos a plantear la segunda ecuación de equilibrio, que es la ecuación del equilibrio vertical. De la misma forma que hicimos recién con el equilibrio horizontal, vamos a hacer el equilibrio vertical. En este caso el equilibrio vertical va a estar compuesto por las siguientes fuerzas. Vamos a pintarlo de otro color. La fuerza peso, que es W, la misma que está representada acá con el vector W, debería ser igual a la suma de las componentes verticales de T sub 1 y de T sub 2. Entonces, tendríamos que expresar estas componentes verticales, T sub 1 en Y y T sub 2 en Y, multiplicándolas por el seno de los ángulos que conforman. Recuerden que el seno era como una luz que apuntaba desde el costado. Entonces, aplica para los dos casos. Vamos a representarlo con una ecuación. Decimos entonces que la fuerza peso, W, es igual a la suma de las componentes verticales de las dos tensiones. Es decir, T sub 1 por el seno de alfa más T sub 2 por el seno de beta. Acá es donde estamos expresando justamente el equilibrio. Recuerden que T sub 1 por el seno de alfa es la proyección de T sub 1 vertical. Una manera alternativa de ver esta ecuación sería diciendo que la sumatoria de todo esto debe ser 0. Es decir, como la W está en el sentido negativo del eje Y, podríamos decir que menos W
más t sub 1 por el seno de alfa más t sub 2 por el seno de beta es igual a 0. Bien, esta otra ecuación, de la misma forma que antes, es equivalente a la primera porque nos está diciendo que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Esto es lo que nos indica el equilibrio. Recuerden, cuando en el ejercicio aparece la palabra equilibrio, nos representa que en el fondo hay un equilibrio de fuerzas, que la fuerza que se ejerce hacia abajo es la misma fuerza que se ejerce hacia arriba. Por eso, toda la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Y cómo sé, a ver, que la W va con signo negativo y que las otras van con signo positivo? Bueno, en este caso lo que hice fue ver el diagrama de cuerpo libre y decir, como el eje vertical, el eje Y, apunta hacia arriba, todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a estar positivas y todas las fuerzas que apunten hacia abajo van a estar negativas en mi sistema de coordenadas. Por eso lo planteé de esta forma. Pero veamos que despejar la W sería simplemente sumar W a ambos lados de la igualdad y donde está este 0 terminaríamos teniendo W y acá podríamos restar esta W, así que nos quedaría exactamente la ecuación que planteamos al principio. Vamos a borrarla porque esta ecuación nos sirve. Fíjense, nos dice que la fuerza peso W es igual a la suma de las componentes verticales. Listo, ya tenemos entonces la ecuación 2. Lo que tenemos acá es un sistema de ecuaciones. Estas dos ecuaciones conforman un sistema de ecuaciones que están relacionadas entre sí. Es decir, el valor de la tensión T sub 1 es igual en la ecuación 1 que el valor de la tensión T sub 1 en la segunda ecuación. Estos dos valores son iguales en ambas ecuaciones, lo mismo que estos dos valores. Entonces vamos a usar la información que nos dan estas dos ecuaciones para tratar de despejar las tensiones T sub 1 y T sub 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Una vez que ya tengo planteadas las dos ecuaciones, lo que voy a hacer es, en la primera ecuación, despejar alguna de las dos tensiones. Puede ser T sub 1 o puede ser T sub 2, realmente da lo mismo. Por simplicidad vamos a despejar la tensión T sub 1 de la siguiente forma. T sub 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A ver, del otro lado de la igualdad teníamos T sub 2 por coseno de beta, pero me estaría faltando el coseno de alfa. ¿Cómo hago para despejarlo al T sub 1? Lo que tendría que hacer sería dividir a ambos lados de la igualdad coseno de alfa. Así que por un lado lo voy a dejar como estaba en la ecuación, y ahora lo que voy a hacer va a ser dividir ambos términos de la ecuación por coseno de alfa, que es el factor que yo quiero despejar para que me quede la T sub 1 sola. Así que voy a dividir por coseno de alfa de este lado de la igualdad y voy a dividir por coseno de alfa del otro lado de la igualdad. Ojo acá porque beta y alfa son dos ángulos diferentes. Así que yo lo divido por coseno de alfa para poder simplificar de este lado y que me quede la T sub 1 sola. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que obtengo? Yo ya sé que T sub 1 es igual a T sub 2 por el cociente entre coseno de beta dividido coseno de alfa. Ahí está. Yo no conozco los valores de T sub 1 y de T sub 2, pero sí conozco beta y alfa. O sea que puedo conocer cuál es el coseno de beta y cuál es el coseno de alfa. A partir de esos dos valores, encontrar el cociente y yo ya sé la relación que existe entre T sub 1 y T sub 2. Vamos a pasarlo estos números para que quede bien claro. T sub 1 era igual a T sub 2 por el coseno de beta sobre el coseno de alfa. Vamos a decir que esto se debe multiplicar por el coseno de beta. ¿Cuánto era beta? 45 grados y alfa era 50 grados. Así que sería por el coseno de 45 grados dividido el coseno de alfa, que era 50 grados. Ahí está. Estos dos valores los puedo encontrar con la calculadora de manera muy fácil. Así que los vamos a encontrar ahora. Coseno de 45 grados me da raíz de 2 sobre 2, o pasado decimal 0,707, dividido el coseno de 50 grados. El cociente entonces nos da 1.1 y varios ceros, así que vamos a dejarlo en T sub 2 por 1.1. Listo. ¿Qué es lo que encontramos acá?
A ver, vamos a borrar esta flechita. Que t sub 1 es igual a t sub 2 por 1.1. Es la relación entre t sub 2 y t sub 1. Ya tenemos la primera ecuación lista. ¿Y esto de qué nos sirve? Y que podríamos utilizar este dato, que t sub 1 es exactamente igual a t sub 2 multiplicado por 1.1, para reemplazarlo en otros lados de la segunda ecuación. Vamos a verlo. La segunda ecuación, ¿qué nos decía? La vamos a copiar. La segunda ecuación nos decía lo siguiente: la fuerza peso W es igual a t sub 1 por el seno de alfa más t sub 2 por el seno de beta. Yo no conozco ni t sub 1 ni t sub 2, pero sí sé que t sub 1 es igual a t sub 2 por 1.1. Así que voy a utilizar esta información. A ver, esto de acá ya lo puedo borrar, total ya lo comprobé. Y lo dejo de una manera más simple. Lo vamos a encerrar en un cuadrito. Teniendo en cuenta que t sub 1 es igual a t sub 2 por 1.1, yo puedo reemplazar esto. Puedo poner en los lugares donde estaba t sub 1, ahora puedo poner t sub 2 por 1.1. ¿Para qué? Para no tener dos incógnitas, para tener una sola incógnita y poder despejarla. Así que vamos a hacer eso. En vez de colocar t sub 1, vamos a colocar t sub 2 por 1.1. Recuerden que 1.1 era el factor de relación entre t sub 1 y t sub 2, el cociente de coseno de beta sobre coseno de alfa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hice al sustituir eso en la ecuación? Logré que en toda esta ecuación me quede una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es t sub 2, porque el resto de los datos los conozco. Yo conozco cuánto vale W, conozco cuánto vale el seno de alfa y conozco cuánto vale el seno de beta. Así que a partir de eso puedo despejar t sub 2. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si veo que t sub 2 aparece en dos lugares? Tengo que sacarlo como factor común. Recuerden de matemática los casos de factoreo. Entonces vamos a hacer eso primero que nada. W es igual a t sub 2 factor común de ¿qué cosa? Por un lado tenemos 1.1 por el seno de alfa más seno de beta. Saqué factor común t sub 2 y lo que está entre paréntesis son los dos términos del factor t sub 2. Listo. El valor de W lo tengo, entonces lo único que tendría que hacer para despejar t sub 2 sería dividir ambos lados de la ecuación por todo este factor que es lo que acompaña al t sub 2. Así que vamos a hacer, vamos a dividir primero, vamos a hacer el término izquierdo, es decir la W, dividido todo el factor que acompaña a t sub 2 y el término derecho dividido todo el factor que acompaña a t sub 2. ¿Esto para qué lo hacemos? Para poder simplificar de este lado de la ecuación. Simplificamos todo esto y nos queda t sub 2 únicamente. Pasando esto en limpio, sería que t sub 2 es igual a todo este término. T sub 2 es igual a W, o sea la fuerza peso, dividido 1.1 por el seno de alfa más el seno de beta. Vamos a resolver esto. ¿Cuánto era W? ¿Cuánto era la fuerza peso? De los datos habíamos visto que la fuerza peso era 250 newton. Así que vamos a reemplazar W por 250 newton. Y en el cociente, ¿qué teníamos? 1.1 por el seno de alfa. Alfa eran 50 grados y beta eran 45 grados. Así que vamos a hacer por el seno de alfa, que eran 50 grados, más el seno de beta, que eran 45 grados. Ahí está. Ya reemplazamos todos los datos por los valores. Ahora vamos a resolver con la calculadora. T sub 2 es igual a 250 newton dividido este cociente. Lo vamos a hacer primero al denominador, lo vamos a resolver con la calculadora y lo vamos a poner acá. 1.1 por el seno de 50 grados. Así que vamos a calcular 1.1 por el seno de 50 grados. Bien, ¿cuánto es eso? 0,842. Más el seno de 45 grados. ¿Cuánto es eso? 1.5497. Podríamos redondear, ya que este 7 es mayor a 5, en
un punto más para el 9, y si el 9 le sumamos un punto, estaríamos diciendo en total 1.55. Así que el denominador de toda esta expresión sería 1.55. ¿Qué unidad iría en este 1.55? Nada. Va sin unidad, ¿por qué? Porque el 1,1 era simplemente un factor de conversión, era un cociente entre el coseno de beta dividido el coseno de alfa, y el seno de 50 grados tampoco lleva unidad, es simplemente también otra relación que hay entre la componente vertical y el módulo de ese vector. Así que todo el denominador va sin unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los 250 newton se dividen entre 1,55 y el resultado nos queda en newton. Y eso tiene sentido porque la tensión debe ser una unidad de fuerza. La tensión que se le ejerce a esa cuerda debe ser una unidad de fuerza. Por lo tanto, que quede la unidad de newton es algo correcto. Dividimos con la calculadora entonces 250 newtons dividido 1.55 y nos da 161.290 o 0.29. 161.29 newtons. Esto sería la tensión de la cuerda T2. Ya tengo una parte del ejercicio solucionada. Vamos a encerrarlo en un cuadrito. ¿Qué es lo que me faltaría ahora? Averiguar la tensión T1. Pero una vez que yo encontré la tensión T2, encontrar la tensión T1 es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho hace un rato que T1 era igual a T2 multiplicada por 1.1. Así que lo único que tengo que hacer es multiplicar a T2 por 1.1 y voy a encontrar T1. Voy a transcribir la ecuación, T1 es igual a T2 por 1.1, simplemente reemplazo T2 por su valor, que era 161.29 newtons. El 1.1 recordemos que no lleva unidad porque solamente es un factor de conversión, y resuelvo con la calculadora. Este dato, que era T2, lo vamos a multiplicar por 1.1 y el resultado es 177.419. Podríamos redondear y, como esto es un 9, decir 177.42 newtons. Bien, entonces, después de todo este proceso de haber planteado las dos ecuaciones de equilibrio horizontal y vertical, encontramos los valores de tensión de las dos cuerdas, T1 y T2. Vamos a volver al diagrama de cuerpo libre y vamos a decir entonces que la tensión T1 era igual a 177.42 newton y la tensión T2, esta, es igual a 161.29 newton. Y ahí está finalizado el ejercicio. Eso es todo por el video de hoy.